Desde el piso 50 de su rascacielos, Carlos Mendoza contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies como un tapete de luces y sombras. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito empresarial. Traje italiano a medida, reloj de lujo y una copa de champán en la mano. Su imperio, construido con determinación implacable y decisiones sin escrúpulos, se alzaba como un monumento a su ambición. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre poderoso, temido y admirado a partes iguales. Carlos saboreó ese momento, consciente de que cada centímetro de su posición actual había sido duramente ganado. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una inquietud persistente amenazaba con empañar su satisfacción. Mientras se dirigía a su siguiente reunión, fragmentos de su pasado destellaron en su mente. Noches interminables de trabajo, decisiones difíciles, sacrificios que prefería no recordar. El eco de promesas rotas y relaciones abandonadas resonaba en los pasillos de su memoria. Pero Carlos lo silenciaba con la eficacia de años de práctica. La junta transcurrió como tantas otras, con Carlos liderando con un carisma que ocultaba su implacable ambición. Planes de expansión, nuevas adquisiciones y estrategias agresivas de mercado fluían de su boca con la naturalidad de quien está acostumbrado a moldear el mundo a su voluntad. Su equipo lo observaba con una mezcla de admiración y temor, conscientes de que una palabra suya podía hacer o deshacer carreras enteras. Al finalizar, su socio Javier se acercó, sus ojos brillando con la misma codicia que Carlos reconocía en sí mismo. Intercambiaron comentarios sobre su inminente dominio del mercado, sus palabras cargadas de la arrogancia de quienes se creen intocables. De vuelta en la soledad de su oficina, Carlos se permitió un momento de reflexión. Desde aquí arriba, su imperio parecía indestructible. Cristal, acero y poder entrelazados en una sinfonía de éxito aparentemente inquebrantable. ¿Quién podría tocarlo ahora? ¿Qué fuerza en el mundo sería capaz de sacudir los cimientos de lo que había construido? El zumbido de su teléfono interrumpió sus cavilaciones. El número desconocido en la pantalla provocó un instante de duda en Carlos. Normalmente, ignoraría llamadas así, pero una inexplicable inquietud lo impulsó a contestar. La voz al otro lado de la línea, cansada y vagamente familiar, pertenecía a Elena, su ex esposa. Las palabras de Elena cayeron sobre Carlos como una luz, sepultando momentáneamente su fachada de control absoluto. Su madre, la mujer que lo había criado sola y trabajado hasta el agotamiento para darle una educación, estaba gravemente enferma. Los médicos no le daban mucho tiempo. En ese instante, el mundo de Carlos se detuvo. Los recuerdos que había mantenido a raya durante años irrumpieron en su mente con fuerza devastadora. La última vez que vio a su madre, las lágrimas en sus ojos cuando le dijo que se iba, la promesa de volver pronto, una promesa que nunca cumplió. Mientras escuchaba a Elena, Carlos observó su oficina de lujo, la ciudad que se extendía a sus pies, su imperio de cristal. De repente, todo parecía frío y vacío, un cascarón hueco de logros sin verdadero significado. La decisión de ir a ver a su madre surgió desde un lugar que Carlos creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Mientras colgaba el teléfono y le indicaba a su asistente que cancelara todas sus citas, sintió que algo se quebraba dentro de él. El peso de años de ausencia y elecciones egoístas caía sobre sus hombros con una fuerza aplastante. Con manos que apenas lograba mantener firmes, Carlos tomó su abrigo y salió de su oficina. Su imperio tan sólido hacía unos momentos, ahora parecía tan frágil como el cristal que lo rodeaba. Era hora de enfrentar el pasado que había tratado tan desesperadamente de dejar atrás, sin importar el costo. El viaje desde el centro financiero hasta el humilde barrio de su infancia fue como atravesar un portal hacia otra dimensión. Carlos observaba por la ventanilla del taxi cómo los rascacielos y las avenidas iluminadas daban paso gradualmente a calles estrechas y casas modestas. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia un pasado que había intentado olvidar. Al llegar a la calle donde creció, Carlos sintió un nudo en la garganta.
El vecindario parecía más pequeño y desgastado de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera sido particularmente cruel con este rincón de la ciudad. Se detuvo frente a la casa familiar, una estructura modesta de 2 plantas que ahora mostraba signos evidentes de deterioro. Con cada paso hacia la puerta, el peso de su ausencia se hacía más tangible. Los recuerdos afloraban sin piedad, juegos infantiles en el pequeño patio, cenas familiares en la cocina, su madre esperándolo después de la escuela. Ahora, esa misma puerta se alzaba como un muro entre el hombre en que se había convertido y el niño que una vez fue. Elena abrió la puerta, su rostro una mezcla de alivio y reproche. Los años habían dejado su huella en ella, líneas de preocupación marcando una cara que alguna vez había sido familiar y querida. Sin mediar palabra, lo condujo al interior de la casa. El contraste entre el mundo que Carlos había dejado atrás y la realidad que encontró dentro fue abrumador. Muebles gastados, paredes descascaradas y un aire de resignación impregnaban cada rincón. En la pequeña sala, rodeada de frascos de medicinas y equipos médicos, yacía su madre. Verla así, frágil y disminuida en una cama de hospital improvisada, fue como un puñetazo en el estómago para Carlos. María, la mujer que una vez había sido un pilar de fuerza y determinación, ahora parecía una sombra de sí misma. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a su hijo, una chispa de amor incondicional que Carlos sabía que no merecía. El reencuentro fue agridulce, cargado de emociones contenidas y palabras no dichas. María extendió una mano temblorosa hacia su hijo, y Carlos la tomó, sintiendo la fragilidad de sus huesos bajo la piel arrugada. En ese simple gesto, años de distancia y resentimiento se desvanecieron, reemplazados por un dolor sordo y la cruel conciencia del tiempo perdido. Mientras su madre luchaba por hablar, su voz apenas un susurro, Carlos fue dolorosamente consciente de todo lo que se había perdido. Cumpleaños, navidades, momentos cotidianos que nunca recuperaría. La culpa lo golpeó con una fuerza casi física, haciendo que se tambaleara internamente. En un intento desesperado por compensar años de negligencia, Carlos comenzó a hablar de dinero. Ofreció pagar por los mejores médicos, trasladarla a un hospital privado, cualquier cosa que pudiera comprar con su riqueza. Pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Un pobre sustituto del tiempo y el afecto que había negado a su familia. La reacción de Elena y María a su oferta fue como un espejo que le devolvía la imagen de su propia insensibilidad. En sus ojos, vio no solo rechazo, sino una profunda decepción. Comprendió, con una claridad dolorosa, que estaba ofreciendo lo único que tenía, sin entender que era lo último que necesitaban. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se encontró perdido, sin saber cómo navegar este mundo que una vez conoció tan bien. Cada objeto en la casa, cada fotografía en las paredes, era un recordatorio de su ausencia y de las vidas que habían continuado sin él. Mientras la noche avanzaba, Carlos se vio obligado a enfrentar la magnitud de su traición. No era solo el abandono físico, sino el haber renegado de sus raíces, de los valores que su madre había luchado por inculcarle. En su búsqueda de éxito, había dejado atrás no solo a su familia, sino una parte esencial de sí mismo. Sentado junto a la cama de su madre, observando su respiración laboriosa, Carlos se dio cuenta de que su regreso no marcaba el final de un viaje, sino el comienzo de uno mucho más difícil. El camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y doloroso. Mientras la madrugada se acercaba, Carlos permaneció despierto, atormentado por preguntas sin respuesta y la creciente certeza de que su imperio de cristal, tan impresionante desde lejos, era en realidad una prisión que él mismo había construido. Y ahora, frente a la fragilidad de la vida y el amor incondicional de su madre, comenzaba a cuestionarse el verdadero costo de su éxito. La mañana siguiente amaneció gris y fría, un reflejo perfecto del ambiente dentro de la casa. Carlos, que había pasado la noche en un incómodo sillón junto a la cama de su madre, se despertó con el cuello rígido y una sensación de desorientación.
Por un momento, los años parecieron desvanecerse y se sintió como el joven que una vez había sido, despertando en su hogar de la infancia. Pero la realidad lo golpeó rápidamente. Ya no era ese joven, y este ya no era su hogar. Elena entró en la habitación, su rostro una máscara de agotamiento y resentimiento apenas contenido. La tensión entre ellos era palpable. Años de ausencia y promesas rotas cristalizados en miradas furtivas y silencios incómodos. Carlos intentó iniciar una conversación, buscando un punto de conexión, pero cada palabra sonaba hueca, forzada. Elena respondía con monosílabos, su desconfianza evidente en cada gesto. Mientras ayudaban a María con su rutina matutina, Carlos fue dolorosamente consciente de cuánto había cambiado la dinámica familiar. Elena se movía con la eficiencia de quien ha asumido esta responsabilidad durante años, mientras que él se sentía torpe e inútil, un intruso en la vida que había abandonado. El verdadero golpe llegó cuando Sofía, su hija, entró en la casa. La joven que ahora estaba ante él era prácticamente una desconocida. Sus ojos, tan parecidos a los de Carlos, lo miraron con una mezcla de curiosidad y frialdad. El reencuentro fue breve y tenso. Sofía manteniéndose a distancia, física y emocionalmente. Carlos intentó acercarse a su hija, buscando temas de conversación, intentando descubrir quién era esta joven en la que se había convertido la niña que dejó atrás. Pero Sofía se mantuvo distante, sus respuestas cortantes, dejando claro que no estaba interesada en jugar a la familia feliz. A medida que avanzaba el día, Carlos comenzó a notar detalles que hablaban de las dificultades que su familia había enfrentado en su ausencia. La casa, que una vez había sido modesta pero bien mantenida, mostraba signos de negligencia. Pintura descascarada, muebles desgastados, electrodomésticos anticuados. Cada rincón contaba la historia de años de lucha económica. En un momento de privacidad, Elena finalmente rompió su silencio para revelar la precaria situación financiera de la familia. Las cuentas médicas de María habían agotado sus ahorros, y Sofía luchaba por mantenerse en la universidad con trabajos de medio tiempo. La ironía no se perdió en Carlos. Mientras él amasaba una fortuna, su familia apenas sobrevivía. El impulso de Carlos fue, una vez más, ofrecer dinero. Pero la mirada de Elena lo detuvo en seco. No era solo dinero lo que necesitaban, era algo que Carlos no estaba seguro de poder dar. Presencia, apoyo, amor incondicional. Cosas que no podían comprarse con todo el dinero del mundo. A medida que la noche se acercaba, la atmósfera en la casa se volvía cada vez más sofocante. Carlos se sentía atrapado entre dos mundos, el imperio que había construido y la familia que había abandonado. Cada intento de tender puentes parecía ensanchar aún más la brecha. Sofía se retiró temprano, evitando cualquier interacción prolongada con su padre. Elena, exhausta por el peso de las responsabilidades y las emociones del día, se retiró poco después, dejando a Carlos solo con sus pensamientos y el sonido de la respiración laboriosa de su madre. En la quietud de la noche, Carlos se enfrentó a la magnitud de su fracaso como padre y esposo. Los muros de desconfianza que lo rodeaban parecían infranqueables. Se dio cuenta de que recuperar a su familia, si es que era posible, requeriría mucho más que gestos grandiosos o promesas vacías. Requeriría tiempo, paciencia y un tipo de coraje que no estaba seguro de poseer. Mientras observaba a su madre dormir, Carlos se preguntó si había regresado demasiado tarde, si los puentes que había quemado podrían alguna vez ser reconstruidos. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que el camino hacia la redención sería largo y doloroso. El regreso de Carlos a su imperio de cristal fue como despertar de un sueño turbulento. El contraste entre la opulencia de su oficina y la modesta realidad de su familia era ahora dolorosamente evidente. Cada objeto lujoso, cada vista panorámica de la ciudad, parecía burlarse de él, recordándole el precio que había pagado por su éxito. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su crisis personal. Apenas puso un pie en la oficina,
Fue bombardeado con problemas urgentes que requerían su atención inmediata. Informes financieros preocupantes, clientes insatisfechos, decisiones estratégicas que no podían posponerse. El imperio que había construido con tanto esmero comenzaba a mostrar grietas en su fundamento. Javier, su socio, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus palabras estaban llenas de preocupación por la repentina ausencia de Carlos, pero había algo más, una sutil nota de desafío en su voz. Carlos notó cómo Javier parecía haber asumido más control en su ausencia, tomando decisiones sin consultarle. La dinámica entre ellos había cambiado, y no para mejor. A medida que avanzaba el día, Carlos se encontró luchando por concentrarse. Su mente vagaba constantemente hacia la imagen de su madre enferma, el rostro decepcionado de Elena, los ojos acusadores de Sofía. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada reunión parecía trivial en comparación con el drama personal que se desarrollaba lejos de estas paredes de vidrio y acero. Los problemas en la empresa comenzaron a acumularse. Un proyecto importante estaba al borde del fracaso debido a decisiones tomadas en su ausencia. Clientes clave amenazaban con retirarse. Los inversores empezaban a mostrar signos de nerviosismo. Carlos se dio cuenta de que su breve ausencia había expuesto vulnerabilidades en la estructura de la compañía que no había notado antes. Javier sugirió estrategias agresivas para abordar estos problemas. Soluciones que involucraban recortes de personal y tácticas empresariales cuestionables. En el pasado, Carlos habría estado de acuerdo sin pensarlo 2 veces. Ahora, sin embargo, cada decisión pesaba sobre su conciencia. Veía los rostros de los empleados que podrían perder sus trabajos. Pensaba en las familias que dependerían de esos ingresos. Su propia familia, luchando por sobrevivir, era un recordatorio constante del costo humano de sus decisiones corporativas. A medida que la presión aumentaba, Carlos se encontró en una encrucijada. Por un lado, estaba el imperio que había dedicado su vida a construir, ahora amenazado por fuerzas internas y externas. Por otro, la familia que había abandonado y que ahora lo necesitaba más que nunca. Cada minuto que pasaba en la oficina era un minuto que no estaba con su madre enferma. Cada decisión empresarial, una distracción de los problemas más profundos que necesitaba abordar. La manipulación sutil de Javier se volvió más evidente a medida que pasaban los días. Carlos comenzó a sospechar que su socio había estado preparando el terreno para un posible golpe de poder. Documentos importantes parecían haber sido alterados. Decisiones cruciales tomadas sin su conocimiento. La confianza, el fundamento de su asociación, se estaba erosionando rápidamente. En medio de este caos profesional, las llamadas de Elena se volvieron más frecuentes y urgentes. La condición de su madre empeoraba, y Sofía estaba luchando por mantenerse al día con sus estudios mientras ayudaba en casa. Carlos se encontró dividido, intentando malabarear las demandas de su empresa en crisis con las necesidades de su familia. Una noche, solo en su oficina mientras la ciudad brillaba bajo él, Carlos se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Tenía que elegir entre luchar por salvar su empresa o estar presente para su familia en estos momentos cruciales. El imperio que había construido, que una vez parecía indestructible, ahora se tambaleaba. Y la familia que había dado por sentada necesitaba desesperadamente su apoyo. Mientras contemplaba la ciudad desde su torre de cristal, Carlos se dio cuenta de que las grietas en el fundamento de su vida iban mucho más allá de los problemas de su empresa. Eran grietas en su propio carácter, en las elecciones que había hecho, en el hombre en que se había convertido. Y ahora, enfrentado a la posibilidad de perderlo todo, se preguntó si tendría la fuerza para reconstruir no solo su relación con su familia, sino también su propia integridad. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que cualquier decisión que tomara cambiaría el curso de su vida para siempre. El imperio de cristal que había construido con tanto esmero, ahora parecía tan frágil como las promesas que había roto años atrás. Los días siguientes se convirtieron en un equilibrio precario para Carlos, dividido entre su imperio tambaleante y su familia fracturada.
Cada mañana lo encontraba en la casa familiar, intentando reconectar con Sofía antes de que ella saliera apresuradamente hacia la universidad. Estos encuentros breves y tensos se convirtieron en un doloroso recordatorio de los años perdidos. Carlos observaba a su hija, buscando desesperadamente puntos de conexión. Notaba detalles, su forma de fruncir el ceño al concentrarse, idéntica a la suya, la determinación en sus ojos al hablar de sus estudios. Intentaba iniciar conversaciones, preguntando sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Pero Sofía respondía con monosílabos, su lenguaje corporal gritando desconfianza y resentimiento. En un esfuerzo por demostrar su compromiso, Carlos comenzó a reorganizar su agenda, cancelando reuniones y delegando responsabilidades para pasar más tiempo en casa. Ayudaba con las tareas domésticas, torpe e inexperto, bajo la mirada escéptica de Elena. Cada intento de ayudar parecía subrayar su ausencia anterior, cada gesto de buena voluntad recibido con una mezcla de sorpresa y recelo. Las tardes las pasaba junto a la cama de su madre, leyéndole o simplemente sentado en silencio, sosteniendo su mano. En esos momentos quietos, Carlos se enfrentaba a sus demonios internos. El conflicto entre su ambición y su deseo de hacer lo correcto rugía en su interior. Cada llamada perdida de la oficina, cada mensaje urgente ignorado, era un recordatorio del imperio que había construido y que ahora parecía desmoronarse en su ausencia. Por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, Carlos se quedaba despierto, atormentado por la magnitud de su tarea. Reconstruir la confianza parecía una montaña imposible de escalar. Cada pequeño progreso, una casi sonrisa de Sofía, un momento de complicidad con Elena, era seguido por retrocesos que lo dejaban exhausto y desmoralizado. Mientras tanto, los problemas en la empresa crecían como una sombra amenazante. Javier lo bombardeaba con mensajes cada vez más urgentes, informes financieros preocupantes y decisiones que requerían su atención inmediata. Carlos se encontraba revisando documentos en la sala de espera del hospital, tomando llamadas en susurros desde el pasillo, su mente dividida entre el deber y el deseo de estar presente para su familia. Un día, Carlos llegó a casa para encontrar a Sofía luchando con un problema de cálculo. Sin pensarlo, se sentó a su lado y comenzó a explicarle. Por un breve momento, la barrera entre ellos pareció disolverse. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido gratitud. Pero tan pronto como el momento llegó, se fue, la muralla volviendo a levantarse. Estos pequeños momentos de conexión, aunque efímeros, alimentaban la determinación de Carlos. Se dio cuenta de que la redención no vendría en grandes gestos o declaraciones grandilocuentes, sino en la constancia de estar presente, en la voluntad de enfrentar el dolor y la incomodidad día tras día. Sin embargo, cada paso hacia su familia parecía alejarlo más de la vida que había construido. Las llamadas de la oficina se volvían más frenéticas, las advertencias de Javier más ominosas. Carlos sentía que caminaba por una cuerda floja, consciente de que un paso en falso podría costarle todo. A medida que pasaban los días, Carlos comenzó a cuestionar cada decisión que lo había llevado a este punto. El éxito que una vez pareció justificar cualquier sacrificio, ahora se sentía hueco y sin sentido frente a la fragilidad de su madre y la distancia de su hija. Se preguntaba si sería posible reconciliar estos dos mundos, o si tendría que elegir, sabiendo que cualquier elección conllevaría una pérdida irreparable. En sus momentos más oscuros, Carlos se enfrentaba a la posibilidad de que fuera demasiado tarde, que el daño que había causado fuera irreparable. Pero cada mañana, se levantaba determinado a intentarlo de nuevo, a dar un paso más hacia la redención, sin importar cuán pequeño fuera ese paso. A medida que los días se convertían en semanas, el peso del pasado de Carlos se volvía cada vez más insoportable. Cada rincón de la casa familiar guardaba recuerdos de momentos perdidos, de promesas rotas, de ausencias inexcusables. Fotografías en las paredes capturaban cumpleaños, graduaciones y vacaciones familiares a las que nunca asistió. Cada imagen, una acusación silenciosa de su negligencia.
La condición de María empeoraba gradualmente, y con ella, las revelaciones sobre las dificultades que la familia había enfrentado en ausencia de Carlos. Elena, exhausta por años de luchar sola, comenzó a abrirse, compartiendo historias que Carlos apenas podía soportar escuchar. Noches en vela preocupándose por facturas médicas, la lucha por mantener a Sofía en la escuela, los innumerables sacrificios hechos para mantener a la familia a flote. Cada revelación era como un golpe para Carlos. Descubrió cómo Elena había tenido que hipotecar la casa para pagar los tratamientos de María, cómo Sofía había renunciado a oportunidades de becas en universidades prestigiosas para quedarse cerca y ayudar. Mientras él acumulaba riquezas y poder, su familia había estado al borde del colapso financiero y emocional. El contraste entre la vida de lujo que había llevado y las luchas de su familia era dolorosamente evidente. Carlos recordaba cenas en restaurantes exclusivos, viajes en jet privado, propiedades en lugares exóticos. Cada recuerdo de su opulencia ahora se sentía como una traición a quienes más debería haber protegido. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a ordenar algunos papeles, Carlos se encontró con viejas cartas y tarjetas que había enviado en los primeros años de su ausencia. Promesas de regresar pronto, de ayudar financieramente, de no olvidar nunca a su familia. Leer esas palabras, sabiendo cómo había fallado en cumplirlas, fue casi insoportable. Vio cómo sus promesas se habían vuelto más escasas y vacías con el tiempo, hasta que finalmente cesaron por completo. La reacción de Elena a este descubrimiento fue un momento de cruda honestidad. Sin alzar la voz, pero con una intensidad que Carlos nunca olvidaría, ella desveló años de dolor, decepción y resentimiento. Le habló de noches llorando en silencio para no preocupar a Sofía, de la vergüenza de pedir préstamos a amigos y familiares, de la constante lucha por mantener la esperanza viva en el corazón de una niña que se preguntaba por qué su padre no la quería. Carlos escuchó en silencio, cada palabra un puñal en su corazón. Se dio cuenta de que su abandono no había sido solo físico, había sido una traición total a los valores y principios que su madre le había inculcado. Había fallado no solo como padre y esposo, sino como ser humano. El golpe final llegó cuando Elena reveló que Sofía había sido aceptada en una prestigiosa universidad, pero que no podían permitirse enviarla. La joven que Carlos apenas conocía había heredado su inteligencia y determinación, pero se veía obstaculizada por las consecuencias de sus acciones egoístas. Esa noche, solo en la habitación que una vez compartió con Elena, Carlos se enfrentó a la magnitud de su fracaso. Las paredes parecían cerrarse sobre él, cada objeto en la habitación un recordatorio de la vida que había abandonado. Se dio cuenta de que el verdadero costo de su éxito no se medía en dólares, sino en los sueños rotos y las oportunidades perdidas de quienes más le importaban. El peso de estas revelaciones era casi insoportable. Carlos se encontró luchando contra el impulso de huir nuevamente, de volver a la seguridad de su torre de cristal donde podía pretender que este mundo de dolor y arrepentimiento no existía. Pero sabía que esa no era una opción. Había huido una vez y el costo había sido demasiado alto. Mientras la noche avanzaba, Carlos tomó una decisión. No podía cambiar el pasado, pero quizás, solo quizás, podría hacer algo para enderezar el futuro. Con esta resolución en mente, comenzó a planear cómo podría usar sus recursos y conexiones para asegurar el futuro de Sofía, para aliviar la carga financiera de Elena, para darle a su madre la atención médica que merecía. Sin embargo, incluso mientras formulaba estos planes, una parte de él sabía que el dinero solo no sería suficiente. La verdadera redención requeriría algo mucho más difícil: tiempo, paciencia y un compromiso inquebrantable de estar presente, sin importar lo doloroso o incómodo que fuera. A medida que el amanecer se acercaba, Carlos se enfrentó a la realidad de que el camino hacia la redención sería largo y difícil. El peso del pasado era una carga que tendría que llevar, pero estaba determinado a no dejar que lo aplastara. Con cada nuevo día, tendría que ganarse nuevamente el derecho de ser parte de esta familia,
consciente de que algunas heridas podrían nunca sanar completamente. La mañana llegó con una llamada urgente de la oficina. La voz tensa de su asistente dejaba claro que la presencia de Carlos era imperativa. Reluctante, pero consciente de sus responsabilidades, Carlos se dirigió a la torre de cristal que albergaba su imperio. Al entrar en su oficina, la atmósfera era densa, cargada de tensión. Javier lo esperaba, su rostro una máscara de preocupación apenas disimulada. Lo que siguió fue una cascada de revelaciones que sacudieron los cimientos del mundo que Carlos había construido. Documentos esparcidos sobre el escritorio contaban una historia de fraude y malversación. Contratos alterados, informes financieros manipulados, fondos desviados a cuentas offshore. La magnitud de la traición era abrumadora. Carlos escuchaba, incrédulo al principio, luego con una creciente sensación de horror, cómo su imperio se había convertido en un castillo de naipes, listo para derrumbarse al menor soplo. Mientras Javier explicaba, con una mezcla de nerviosismo y desafío, Carlos comenzó a ver patrones familiares. Las tácticas utilizadas, las justificaciones ofrecidas, todo resonaba con una claridad dolorosa. Eran las mismas estrategias que él mismo había empleado en su ascenso al poder, las mismas racionalizaciones que había usado para justificar sus acciones más cuestionables. La ironía no se perdió en Carlos. El hombre en quien había confiado, a quien había considerado un socio y amigo, lo había traicionado utilizando los mismos métodos que él había perfeccionado. Era como mirarse en un espejo distorsionado, viendo reflejada la peor versión de sí mismo. A medida que profundizaba en la extensión del fraude, Carlos se dio cuenta de que no era solo Javier. La corrupción se había extendido como un cáncer por toda la empresa, implicando a ejecutivos de alto nivel, algunos de los cuales él mismo había mentoreado. Cada nueva revelación era un golpe, recordándole cómo su búsqueda implacable de éxito había creado una cultura donde la ética era secundaria a las ganancias. En medio de este caos, Carlos no pudo evitar pensar en su familia. La traición de Javier, aunque devastadora para su empresa, palidecía en comparación con su propia traición a quienes más lo amaban. Se preguntó si el universo no le estaba devolviendo una fracción del dolor que él había causado. Las horas pasaban mientras Carlos se sumergía en informes y registros, desentrañando la red de mentiras y engaños. Cada documento era una pieza más en un rompecabezas que revelaba la fragilidad de todo lo que había construido. Su imperio, que una vez pareció invencible, ahora se revelaba como una fachada, tan frágil como las promesas que había hecho y roto a lo largo de los años. A medida que la gravedad de la situación se hacía evidente, Carlos se enfrentó a una decisión crucial. Podía intentar encubrir el fraude, usar sus conexiones y recursos para enterrar la verdad y salvar lo que pudiera de su empresa. O podía enfrentar la realidad, asumir la responsabilidad y aceptar las consecuencias por devastadoras que fueran. La decisión pesaba sobre él como una losa. Por un lado estaba todo por lo que había trabajado, el poder y el prestigio que había acumulado. Por otro, la oportunidad de redimirse, de demostrar a su familia y a sí mismo que había aprendido de sus errores. Mientras contemplaba sus opciones, Carlos recordó la mirada de decepción en los ojos de su madre, la desconfianza en el rostro de Sofía, el resentimiento apenas contenido de Elena. Se dio cuenta de que esta crisis no era solo una amenaza para su imperio financiero, sino una prueba de su carácter, una oportunidad para demostrar que podía ser el hombre que su familia necesitaba que fuera. Con una claridad que no había experimentado en años, Carlos comprendió que la verdadera traición no era la de Javier, sino la suya propia. Había traicionado sus propios valores, los principios que su madre le había inculcado, en su búsqueda ciega de éxito y poder. A medida que la noche caía sobre la ciudad, Carlos tomó su decisión. Sabía que el camino que había elegido sería difícil, que podría costarle todo lo que había construido. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo lo correcto, no por su reputación o su riqueza, sino por su integridad. Con una mezcla de temor y determinación, Carlos comenzó a planificar sus próximos pasos.
Sabía que las consecuencias serían graves, que enfrentaría no solo la ruina financiera, sino posiblemente acciones legales. Pero mientras pensaba en su familia, en la oportunidad de demostrarles que había cambiado, sintió una resolución que hacía mucho tiempo no experimentaba. El amanecer lo encontró aún en su oficina, preparándose para enfrentar las consecuencias de años de decisiones cuestionables. El imperio que había construido se desmoronaba, pero en medio de las ruinas, Carlos vislumbraba la posibilidad de construir algo más valioso, una vida basada en la honestidad y la integridad. Los días siguientes se desenvolvieron en un torbellino de actividad frenética. Carlos, decidido a enfrentar las consecuencias de años de prácticas cuestionables, se sumergió en la tarea de desentrañar la red de corrupción que había infectado su empresa. Cada nueva revelación era un golpe a su conciencia, un recordatorio doloroso de cómo su ambición desmedida había creado un ambiente propicio para el engaño y la traición. Mientras Carlos trabajaba incansablemente para reunir evidencias y preparar su caso para las autoridades, Javier lanzó su contraataque. Utilizando sus propios contactos y recursos, el antiguo socio de Carlos comenzó a tejer una narrativa que lo pintaba como el único responsable de los fraudes, amenazando con hundir no solo la reputación de Carlos, sino también con implicarlo legalmente en todos los actos ilícitos. La presión era inmensa. Por un lado, Carlos enfrentaba la posibilidad muy real de perder todo: su empresa, su fortuna, incluso su libertad. Por otro, estaba el peso de su conciencia recién despertada y el deseo desesperado de demostrar a su familia que realmente había cambiado. En medio de este caos, las llamadas de Elena se volvieron más frecuentes y urgentes. La condición de su madre empeoraba rápidamente, y Sofía estaba luchando para equilibrar sus estudios con el cuidado de su abuela. Cada llamada era un doloroso recordatorio de las vidas que dependían de él, de las promesas que había hecho y que ahora temía no poder cumplir. Carlos se encontró en una encrucijada moral. Podía usar su influencia y recursos para protegerse, posiblemente salvando una parte de su imperio, a costa de perpetuar el ciclo de corrupción. O podía arriesgarlo todo en nombre de la verdad y la integridad, sabiendo que el precio podría ser demasiado alto no solo para él, sino también para su familia. Las noches se volvieron un tormento de dudas y autorreflexión. Carlos se preguntaba si tenía el derecho de sacrificar el bienestar de su familia en el altar de su redención personal. ¿No sería más noble proteger sus recursos para asegurar el futuro de Sofía y el cuidado de su madre enferma? Sin embargo, cada vez que consideraba tomar el camino fácil, recordaba la mirada de decepción en los ojos de su madre, la desconfianza en el rostro de Sofía. Comprendió que cualquier intento de ayudar a su familia basado en mentiras y engaños estaría condenado al fracaso. La verdadera redención, la verdadera reconciliación, solo podría construirse sobre una base de honestidad, por dolorosa que fuera. A medida que se acercaba el momento de tomar una decisión final, Carlos sintió el peso de años de elecciones egoístas sobre sus hombros. Cada lujoso objeto en su oficina, cada símbolo de su éxito, ahora parecía burlarse de él, recordándole el costo real de su ambición. En un momento de claridad, Carlos comprendió que esta crisis no era solo una amenaza para su estilo de vida, sino una oportunidad. Una oportunidad para demostrar, no con palabras sino con acciones, que los valores que su madre le había inculcado no estaban completamente perdidos. Que aún quedaba en él algo del joven idealista que una vez había sido, antes de que la ambición lo consumiera. Con una mezcla de temor y determinación, Carlos tomó su decisión. Reuniría todas las evidencias, incluidas aquellas que lo incriminaban, y las presentaría a las autoridades. Aceptaría las consecuencias de sus acciones, por severas que fueran, con la esperanza de que este acto de honestidad y responsabilidad pudiera ser el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza con su familia. Sabía que el camino por delante sería difícil, que probablemente perdería todo lo que había construido materialmente, que podría enfrentar el rechazo y la ira de aquellos que se verían afectados por su decisión. Pero por primera vez en años, Carlos sintió una paz interior que ningún éxito financiero le había proporcionado jamás.
Mientras preparaba los documentos que sellarían su destino, Carlos pensó en su madre, en Elena, en Sofía. Esperaba que algún día pudieran entender que esta decisión, por dolorosa que fuera para todos, era su manera de honrarlos, de intentar ser el hombre que merecían. Con manos temblorosas pero resolución firme, Carlos comenzó a redactar su confesión. Cada palabra era un paso hacia un futuro incierto, pero también hacia la posibilidad de redención. Mientras la noche daba paso al amanecer, Carlos se preparaba para enfrentar las consecuencias de sus acciones, con la esperanza de que este acto de coraje pudiera ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en su relación con su familia. La mañana en que Carlos decidió entregarse a las autoridades amaneció gris y fría. Con un nudo en la garganta, hizo una última llamada a Elena, pidiéndole que reuniera a la familia. En la sala de su modesta casa, rodeado por los rostros confundidos y preocupados de su madre Elena y Sofía, Carlos confesó todo. Les habló de la corrupción en su empresa, de su papel en ella y de su decisión de enfrentar las consecuencias. Vio el shock en sus ojos, la incredulidad dando paso a una mezcla de dolor y, sorprendentemente, un atisbo de respeto. Su madre, débil pero lúcida, tomó su mano y la apretó suavemente, un gesto que contenía más perdón del que Carlos creía merecer. Horas después, frente a un juez, Carlos admitió su culpabilidad. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Sus activos congelados, su imperio desmoronándose ante sus ojos. Pero mientras era escoltado fuera del juzgado, vio a su familia esperando. No con condena, sino con una determinación que hablaba de unidad frente a la adversidad. Los meses que siguieron fueron un torbellino de juicios, pérdidas y reflexión. Carlos, ahora en una celda austera, encontró un propósito inesperado. Comenzó a asesorar a otros presos, utilizando su experiencia para guiarlos hacia la rehabilitación. Fuera de los muros de la prisión, su familia enfrentaba sus propios desafíos. Elena, mostrando una fortaleza que Carlos siempre había subestimado, consiguió un trabajo para mantener a flote el hogar. Sofía, inspirada por la honestidad tardía de su padre, redescubrió su pasión por el derecho, determinada a luchar contra la corrupción corporativa. Las visitas de su familia se convirtieron en el faro de esperanza de Carlos. Cada encuentro era un paso hacia la reconstrucción de lazos que creyó irreparablemente rotos. Su madre, aunque debilitada, encontró la fuerza para visitarlo una última vez, sus ojos llenos de un amor incondicional que Carlos finalmente entendió. El día que Carlos salió de prisión, años después, no era el mismo hombre que entró. Encontró a Elena y Sofía esperándolo, no con los brazos abiertos, pero sí con una disposición cauta a darle una oportunidad. Juntos caminaron hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Carlos sabía que el camino hacia la verdadera redención sería largo, pero por primera vez en su vida se sentía verdaderamente rico. No en dinero o poder, sino en la oportunidad de reconstruir lo que realmente importaba, su familia y su integridad.